Qué gusto seguir acompañándoles en Acción 10 en la mañana, ya en nuestro segmento Sexualidad y Familia. Hoy vamos a hablar de ganglio mamario. El ganglio es también un nódulo. Estamos hablando que los ganglios son benignos o malignos. ¿Cuándo usted debe preocuparse y qué tipo de control debe hacer ante una patología como esta? Ya nos acompaña nuestra invitada, la doctora Xochitl Centeno. Bienvenida, doctora. Un gusto que esté por acá con nosotros. Y vamos a iniciar conceptualizando qué son los ganglios, cuál es la función que cumplen en nuestro cuerpo. Y eso que cuando vos te dicen tenés un nódulo o tenés un ganglio, no estamos claros o claras en muchas oportunidades acerca de si el nódulo es benigno, maligno, si el ganglio es igual que tener un nódulo, tantos términos que a veces no conocemos, nos podemos preocupar. Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Así es, cuando hablamos de ganglios, nosotros, el término, la definición científica es adenopatía, ¿verdad? Entonces, el ganglio es un crecimiento generalmente benigno, ¿verdad? Se dice que en un 70% cuando nos aparece este diagnóstico se debe a causas benignas. El ganglio está hecho del tejido linfático, es parte del sistema linfático. El sistema linfático tiene una función de defensa o inmunológica en nuestro cuerpo. Podemos decir que ahí también pueden viajar células, pueden viajar incluso células de grasa, células de desecho, ¿verdad? Así se le llama. Esto tiene que ver mucho, sí se puede hacer un diagnóstico de cáncer cuando hay una afectación del ganglio, porque como es parte del sistema de defensa, es la primera estructura que se puede afectar. También las células... O sea, que se puede inflamar producto del cáncer, se puede infartar, he escuchado ese término, ¿no? Sí, nosotros, ¿cómo vamos a hacer la diferencia? El ganglio que está relacionado a cáncer de mama, por ejemplo, son ganglios que son supraclaviculares, o sea, por arriba de la clavícula, y pueden haber a las estructuras más cercanas, que es el ganglio axilar, ¿verdad? Pero no nos vamos a asustar cada vez que tengamos un ganglio en la axila, porque también recordemos que como son parte de nuestro sistema de defensa, si nosotros utilizamos métodos para rasurarnos como una cuchilla que no la cambiemos, que no la lavemos, porque recordemos que tiene su tiempo estimado de uso, o la gente que se depila con cera u otros métodos, otras sustancias, esto hace una reacción de defensa en nuestro cuerpo y hace que se inflame. Entonces, también lo que mucha gente ocupa cosas como para aclarar la axila. Todas estas cosas producen microtraumas a nivel de la piel, entonces el ganglio tiene la función de defensa, así que no vamos a pensar que cada vez que tengamos un ganglio es signo de algo malo. Sin embargo, si el ganglio está muy inflamado, enrojecido, doloroso y nos dura más de 2 semanas, ya podemos considerar que puede tener alguna sospecha de señal de malignidad. Nada más que si es a cáncer de mama, pues puede asociarse a otros síntomas, ¿verdad? ¿El ganglio es un nódulo? El ganglio es un nódulo, sí se considera un nódulo, que es un tejido, un crecimiento, ¿verdad?, del parénquima o de las células que son a nivel del tejido mamario, porque están propiamente en la mama, o en las zonas más cercanas como la axila y supraclavicular. Supraclavicular al lado derecho también el cáncer de pulmón nos puede dar, ¿verdad? Cáncer de un espacio virtual que se llama mediastino. Entonces podemos considerar que el crecimiento del ganglio nos puede señalar malignidad, no solamente de cáncer de mama, sino de otras estructuras, pero no solo se acompaña de la aparición de un ganglio, ¿verdad? Se acompaña de todos los síntomas posteriores a malignidad, también incluyendo lo que es el cáncer de mama, que también tiene cambios propiamente en la piel, la aparición de una bolita que le llamamos comúnmente también nosotros, y un nódulo sólido, que la mayoría del tiempo no duele, que es fijo, que no se mueve. Eso lo diferencia del fibroadenoma, que es un crecimiento benigno. Eso estaban preguntando justamente qué es fibroadenoma y si se puede volver cáncer. El fibroadenoma es un crecimiento benigno que puede aparecer entre la segunda, tercera década de la vida. Generalmente es benigno, sin embargo vamos a decir que actualmente se le hace un seguimiento y nosotros podemos hacer un diagnóstico cuando se está volviendo maligno un fibroadenoma. Y no es precisamente la palabra maligna, sino que hay fibroadenomas que son complejos, o sea, dentro de él pueden crecer células malignas cuando comienza a crecer de tamaño, ¿verdad? Si tenemos una biopsia previa, pero nos da el seguimiento y vemos que hay microcalcificaciones alrededor del ganglio, esto es señal de malignidad, y ya es candidata a que la paciente se haga biopsia. Incluso si tenemos el diagnóstico de un ganglio sospechoso, al mismo ganglio también se le puede practicar una biopsia.
Ok, tenemos más comentarios. Recuerden que puede participar con nosotros mediante sus preguntas en nuestra transmisión en Facebook. Estamos en vivo como Canal 10 Nicaragua. Preguntan a qué edad normalmente pueden aparecer estos crecimientos de fibroadenoma y si los ganglios aparecen en cualquier edad, hablando de los ganglios específicamente. Los ganglios aparecen en cualquier edad, sin embargo, después de los 40 años, entre los 42 y 44, cuando aparece un ganglio único, que llama la atención, que no desaparece y que permanece de forma crónica, podemos considerarlo como un síntoma de malignidad. En cuanto a la aparición, puede ser desde la adolescencia. Todas las lesiones benignas de mama, hablando de quistes mamarios, hablando de fibroadenoma, ectasia ductal, todo esto puede aparecer desde que nosotros comenzamos a tener el crecimiento, las características sexuales secundarias. En las niñas, la telarca, que es el crecimiento mamario, comienza desde los 8 años. Y 2 años después, más o menos, nosotros vamos calculando que la niña va a menstruar. Entonces, hay pacientitas que desde esta edad pueden comenzar a tener crecimientos nodulares que generalmente son benignos, pero siempre se tiene que llevar al médico, ¿verdad? Y hacer la diferencia. Cuando uno decide hacer una biopsia, es cuando la paciente, nosotros hacemos sumatoria de las características y la sospecha de alguna malignidad, porque hay también cáncer de mama en mujeres jóvenes. Entonces nos hace hacer una biopsia, ¿verdad? Porque no son candidatas a mamografía. Ahora, antes de lo del tema de la biopsia, para saber si un ganglio tiene sospecha de que es maligno, de que puede ser un signo de cáncer, a veces un signo precoz incluso, ¿qué se debe de hacer? ¿Es un ultrasonido? Cuando uno tiene menos de 40 años es un ultrasonido. El ultrasonido nos va a arrojar características de que nos van a orientar si es benigno o es maligno. Por ejemplo, un nódulo sólido que tiene microcalcificaciones alrededor, que ya tiene permanencia de mucho tiempo, asociado a las características del hundimiento de la piel, cambios de coloración, salida de secreción mamaria sanguinolenta, nos puede orientar al cáncer de mama. En ultrasonido existe una clasificación que se llama BIRATS. Estos BIRATS van desde BIRAT 0 hasta 4, hasta el BIRAT 2 es benigno, ya después del 3 son lesiones probablemente benignas, ¿verdad? O sea que siempre hay un factor de riesgo asociado ahí que nos puede dar malignidad, y son las pacientes que nosotros vamos a clasificar para realizar una biopsia. Hay quienes dicen, bueno, mejor me hago las dos cosas, me hago el ultrasonido y la mamografía. ¿Esto es funcional o no necesariamente? Después de los 35 años es funcional. Si su mamá tuvo cáncer de mama a los 40 años y usted se la quiere hacer desde los 30 años, es funcional también. Entonces, esto depende de las características individuales para cada paciente. Tenemos más comentarios, doctora. Buenos días. Nos dice una amiga que nos sintoniza. Mi hija tiene un bulto en la axila derecha y le han dicho que es un ganglio mamario. Y ella lo tiene desde los 15. No crece, no duele, pero se le ve el bulto, como una pelota de golf. ¿Así de grande será? Bueno, cuando tenemos estos crecimientos tan grandes, no necesariamente son ganglios, sino que estamos ante el caso de una mama axilar o una mama supernumeraria, que es cuando se va tejido mamario de la mama hacia la axila, y siempre son candidatas a cirugía. Se realiza la cirugía, se retira esa parte. La axila es un área que sangra bastante, tiene múltiples vasos que confluyen. Entonces quitamos esa parte nosotros y igual se manda a hacer biopsia. Hay pacientes que lo tienen a los dos lados y el problema aumenta más cuando esta niña ya tiene su bebé y da lactancia materna, porque crece todo el tejido igual que el tejido mamario y entonces le provoca muchísimas molestias. Son pacientes candidatas a cirugía. Okay. Escuché este otro comentario, doctora. Buenos días. Mi bebé tiene 3 meses y a mí aún me lastiman, se me lastiman los pezones. ¿Esto es normal? Eso tiene que ver con defectos de agarre durante la lactancia, ¿verdad? El bebé, nosotros tenemos que acomodar toda la boquita del bebé en la areola, que es lo que está alrededor del pezón. El bebé tiene que hacer una buena técnica de agarre y buena succión. Si el bebé succiona solo de un lado, entonces va a provocar que se lastime. También muchas pacientes optan por utilizar algunas cremas que pueden ayudar, miel, incluso el mismo líquido de la leche le va a ayudar a cicatrizar, mantener lo que es la higiene, pero ahí es mejorar la técnica para el amamantamiento, ¿verdad? Las posiciones que utiliza uno para dar de mamar. Preguntan si los ganglios pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, doctora. Claro que sí, pueden aparecer en el cuello, ¿verdad? Recordemos cuando tenemos amigdalitis en el área inguinal, cuando nosotros tenemos incluso infecciones de transmisión sexual, cuando tenemos infecciones propias de la piel.
Entonces son los lugares más comunes donde puede aparecer, a veces detrás, aquí en el mismo cuello, detrás de la oreja, y también hay procesos malignos de cabeza y cuello que también nos pueden dar ganglios que nos sugieren pues que hay un proceso de malignidad cercano. Buenos días, doctora Jocelyn. Nos dice una amiga, a mi hermana le extrajeron un ganglio pequeñito, pero le dijeron que era canceroso. ¿Qué tan peligroso puede ser que vuelva a aparecer en otro lado del cuerpo? Siempre a estas pacientes se les hace un seguimiento en dependencia del número de ganglios que están afectados. Nosotros vamos a ver también el pronóstico de estas pacientes. Entonces son pacientes que uno no da de alta, ¿verdad? Son pacientes que uno está haciendo un seguimiento. Si a nosotros nos hicieron un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer de mama del lado derecho, nosotros tenemos que vigilarnos. Lo más cercano que tenemos que es la axila y la mama del lado contralateral, o sea, del lado izquierdo, y vigilar que ahí no comience a crecer tampoco nada que pueda sugerir malignidad. Ok, doctora, ya hablando del tema de los ganglios linfáticos, de las edades, porque no sé, me parece que no es lo mismo que te digan tenés un ganglio infartado, inflamado, que es un BIRATS 2, BIRATS 1, a los 30 años, que te lo digan después de la menopausia. ¿Qué puede significar esto? ¿Dónde radica la diferencia? ¿Dónde radica el plan de acción en dependencia de la edad de la paciente? Así es, nosotros podemos tener ganglios inflamatorios, pero es situacional, ¿no? Tenemos la molestia, algunos llegan, como dice la gente, comúnmente a madurarse, a infectarse, y son lesiones propias de piel. Sin embargo, ya después de los 40 años, un ganglio que generalmente no duele, porque recordemos que el cáncer de forma inicial no duele, y que es duro, que está adherido a planos profundos, entonces son candidatos a biopsia, porque la mayoría de los cánceres ginecológicos y de forma general comienzan después de la década de los 40 años. Pues existen algunos que pueden presentarse antes, sin embargo, por edad, la mayoría es posterior a los 40 años, y más aún si ya nosotros hemos pasado el proceso de menopausia o estamos en el proceso de perimenopausia, que es la etapa previa. Una vez que tenemos el diagnóstico de que es un ganglio, que hay sospecha, ¿cuál es el plan de acción y de qué manera puede ser esto interdisciplinario o multidisciplinario? Porque evidentemente enfrentarse a esa realidad es muy duro para algunas pacientes, con el solo hecho de pensar que existe la posibilidad. Y hay que aclarar, doctora, que no siempre la posibilidad de un cáncer es sinónimo de muerte. Hay muchas pacientes que logran una sobrevida de muchos años al cáncer de mama incluso. Así es, eso depende de la edad en que nosotros hagamos el diagnóstico, del estadio en que hagamos el diagnóstico. Sin embargo, recordemos que el 70%, tengamos esa estadística en la cabeza, el 70% son benignos. El 70% van a desaparecer o quedar solo la molestia de la paciente. Sin embargo, cuando es un ganglio único, se llama ganglio satélite, y nosotros tenemos sospecha de malignidad, lo ideal es siempre realizar la biopsia. Siempre vamos a decirle a la paciente que el estándar de oro de diagnóstico para todo proceso y para descartar malignidad es realizar una biopsia, ya sea por aguja fina, por aguja gruesa, o quitar totalmente el ganglio afectado. Gracias, doctora. ¿Dónde podemos encontrarla para quienes nos están preguntando en este momento y que desean ver esta situación? A veces pensamos que ir al ginecólogo es solamente que me hagan el PAP, que me vean mi aparato reproductor femenino, refiriéndonos a útero, a ovarios, a vagina, vulva, pero no, esto de las mamas también es parte de la consulta ginecológica. Así es, por eso es que cada año hay un día que se elige al año para que se utiliza como campaña de prevención. Estamos ubicados, semáforos de donde fue el Cine Salina, 3 cuadras al norte, edificio Gurdián, segundo piso, en el módulo 3, y siempre nuestra recomendación va a ser, si usted tiene alguna lesión y se ha practicado, ¿verdad?, su autoexamen de mama mensual y ha visto alguna bolita durita que ha crecido, aunque no duela, vaya a pasar consulta. Gracias, doctora Centeno, por habernos acompañado una vez más en Acción 10 en la mañana. Vamos ahora con otras informaciones. Pendiente usted, porque puede ser muy beneficiado con la siguiente información, sobre todo si es cliente de Puma.